Esta clase está destinada al último de los temas que hace referencia al nivel de análisis morfológico, que junto con el nivel sintáctico vimos que estaba relacionado con el concepto restringido de gramática. En este caso vamos a abordar algunos aspectos teóricos del proceso de formación de palabras. El proceso de formación de palabras hace referencia en español a distintos procedimientos por los que se forman las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora nosotros vimos cómo había que analizar la estructura interna de una palabra. En este caso, además de analizar la estructura interna de la palabra, vamos a poder caracterizar el proceso de formación que operó en cada una de ellas. Los procesos de formación son la derivación, la composición, la mezcla, el acortamiento, la acronimia y el compuesto sintagmático. El más productivo de ellos es la derivación. La derivación se puede dar en tres procesos. Puede ser derivación por prefijación, derivación por sufijación o derivación por parasíntesis. Vamos con la primera, que es la derivación por prefijación. Como nosotros vimos, los prefijos eran elementos que se ubicaban en forma previa a la raíz. Si miramos las imágenes, vemos un elefante y podemos decir que ese elefante es grande. Vemos una persona vestida con traje y podemos decir que esa persona está vestida de un modo formal. O vemos un dibujo de un planeta y decimos que es un planeta. O de un mercado y es un mercado. De esas palabras podemos encontrar otras palabras que están relacionadas. En lugar de decir grande, podemos decir re grande. En lugar de decir formal, podemos decir informal. Y en lugar de decir planeta, podemos decir interplanetario. O en lugar de decir mercado, podemos decir mini mercado o supermercado. En este caso, a cada una de las palabras, yo le estoy agregando un morfema inicial, denominado prefijo, que cambia el significado de esa palabra. Yo puedo decir re grande, requete grande, y estoy agregando un morfema que está indicando algo que es distinto a grande. Lo mismo pasa con formal. Cuando digo informal, está diciendo lo contrario. Quiere decir que ese prefijo está funcionando como una negación. Cuando yo digo interplanetario, lo que estoy diciendo es entre planetas. Cuando digo mini mercado, digo que es un mercado pero más chico. Cuando digo supermercado, estoy haciendo referencia a un mercado que es más grande. Quiere decir que los prefijos lo que agregan a la base es una significación distinta a la palabra sin el prefijo. En tal sentido, podemos decir que la prefijación implica adicionar un prefijo a una base léxica, que ese prefijo va a ser siempre derivativo. En español no existen prefijos que sean flexivos, sí en otras lenguas, pero en español no, y que no cambian la categoría gramatical de la base. ¿Qué significa? Que si grande es un adjetivo, re grande va a seguir siendo un adjetivo. Si mercado es un sustantivo, cuando yo agregue el prefijo, o sea, mini mercado, va a seguir siendo un sustantivo. Por su parte, la sufijación, como también lo vimos en otras de las clases, implica la adición de un morfema seguidamente a la raíz. Yo tengo en la imagen la palabra globo, limón, esponja y ladrar. La imagen de un perro. Bien, a partir de estas palabras yo puedo formar global, que no es lo mismo que globo, está relacionado, pero no es lo mismo que globo. Puedo formar de limón, limonero, que está relacionado con limón, pero no es lo mismo. De esponja, puedo formar esponjoso, que está relacionado con esponja, pero que no es lo mismo que esponja. Y de ladrar, puedo formar ladrido, que está relacionado con ladrar, pero que no es lo mismo que ladrar. ¿Sí? En este caso, la sufijación es agregar un sufijo a una base léxica que está, como ya vimos, luego de la raíz. Los sufijos sí determinan la categoría gramatical resultante de la base a la que se adjuntan. Por ejemplo, globo es un sustantivo, pero cuando yo adiciono ese sufijo a globo, queda global y esa palabra pasa a ser un adjetivo. En el caso de esponja, esponja es un sustantivo. Si yo agrego el sufijo oso y se forma la palabra esponjoso, ese sufijo va a cambiar la categoría gramatical de la palabra y va a pasar a ser un adjetivo. Todos los sufijos derivativos tienen un significado. Ese significado va a variar. Por ejemplo, en el caso de esponjoso, de esponja, yo formo la palabra esponjoso y da una idea de
que tiene características de esponja. Si yo digo, por ejemplo, jabonoso, significa que del aspecto es relacionado al jabón. En el caso de ladrido, la forma ido tiene que ver con un ruido. Por eso yo puedo decir ladrido u otras palabras que utilicen el mismo morfema con ese significado. Por último, la parasíntesis es un procedimiento de formación de palabras que ha recibido diferentes definiciones por parte de variados autores y de acuerdo a la bibliografía que se tome como punto de referencia va a variar la definición. En este caso y a los límites de esta materia, nosotros vamos a seguir unas de esas definiciones. En este caso vemos varias imágenes, tenemos un puñal, tenemos manteca, vemos una foto que dice noche y otra que hay un señor pobre viejo. A partir de esas palabras yo puedo formar la palabra apuñalar, enmantecar, anochecer o envejecer. ¿Qué pasa con estas palabras? Si yo las analizo puedo ver que tienen un prefijo y un sufijo adicionados a la raíz. Pero si yo quiero sacar el prefijo o el sufijo, me quedan palabras sin sentido. Yo no puedo decir puñalar, no puedo decir mantecar, no puedo decir nochecer, no puedo decir vejer. ¿Qué quiero decir? Tengo la palabra puñal, mantec, noche, vej. Pero no tengo la palabra puñalar o apuñal, mantecar o enmantec, nochecer o anoche, vejecer o envej. Esas palabras no existen en español. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar de todo esto? Que la parasíntesis, a diferencia de otros procedimientos de formación de palabras, es la adjunción simultánea, y esto nos tiene que quedar claro, es la adición simultánea a una base nominal o adjetival de un prefijo y sufijo. Entonces, para entender la parasíntesis, tengo que entender que la adjunción del prefijo y el sufijo es simultánea. ¿Por qué me doy cuenta de que es simultánea? Porque si saco el prefijo o el sufijo, me queda una palabra no existente en español. ¿Qué significa una base nominal o adjetival? Que la raíz de esa base viene de un adjetivo o de un sustantivo. En este caso tomamos nuestras palabras aislamiento para aclarar más el concepto de parasíntesis. Aislamiento viene de aislar y aislar viene de isla. Entonces tengo un prefijo que es a, una base nominal que es isl, ¿sí? Porque esa a viene del verbo aislar, y miento que es un sufijo. Yo no puedo decir islamiento, ¿sí? Porque es una palabra no existente. Tampoco puedo decir aisl, porque tampoco es una palabra no existente. En el caso de la A, no lo tomamos de la forma isla, porque en realidad esa A, desde el punto de vista del análisis morfológico, es vocal temática verbal. Para sintetizar, entonces, la derivación implica tres procesos: prefijación, sufijación y parasíntesis. Muchas veces se solapan. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay palabras que se forman a través del proceso de prefijación y sufijación, que operan los dos procesos, o de parasíntesis. Lo que hay que diferenciar son aquellas palabras que se forman por prefijación o por sufijación, por prefijación o sufijación, y distinguir esta última de la parasíntesis. El proceso de composición también forma parte de los procesos de conformación de palabras en español. Es muy fácil de entender. La composición implica la unión de dos raíces o dos temas para formar una nueva palabra. Nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra coronavirus. Por un lado la palabra corona y por otro lado la palabra virus. Recuerden que se denomina así a este virus por el formato de corona que tiene el virus visto en laboratorio. En este caso ahí tenemos ejemplos en las imágenes de palabras compuestas. Abre latas, ¿sí? Abre por un lado, latas por el otro. 100 pies, 100 pies, dos palabras. Pelirroja, Jessica Rabbit, pelo rojo. Para definir la composición, entonces hablamos de la composición, de la combinación de dos o más formas libres, raíces o temas que constituyen una forma compleja, o sea, una sola palabra. Representan solo una unidad léxica y tienen un solo significado. Es interesante rescatar que en la formación de estas palabras pueden intervenir distintas categorías gramaticales. Por ejemplo, en abrelatas
se suma un verbo más un sustantivo, o en pelirrojo se suma un sustantivo más un adjetivo. Por otro lado, tenemos otro proceso de formación de palabras que es la mezcla. La mezcla, como vemos en los ejemplos, implica la unión de dos palabras, pero es distinta de la composición. Por ejemplo, el caso de portuñol o cantautor. En el caso de la mezcla, es la combinación de dos formas, pero se produce un entrecruzamiento de las formas, por lo que es distinta a la composición. Hay una variante en la mezcla. ¿Cómo se produce esa variante? Porque en la forma resultante se incluye el inicio de una palabra y el final de otra. Por ejemplo, en el caso de portuñol, se incluye el inicio de portugués y el final de español. Entonces queda una palabra entrecruzada. De ahí la diferencia con la composición. El acortamiento es un fenómeno muy productivo también en español que implica que a una parte de la palabra yo le elimino un morfema. Acá tenemos la palabra auto, taxi y foto. Seguramente nos va a costar ver que esas palabras vienen de palabras que tienen otra extensión como automóvil, taxímetro o fotografía. ¿Qué sucede en este caso? En el acortamiento se elimina un fragmento de la palabra. Ese fragmento que se elimina no varía el significado porque el significado se sigue entendiendo de igual manera y no cambia la categoría gramatical que yo le elimine una parte. Es decir, si es un sustantivo, sigue siendo un sustantivo por más que yo quite una parte o un morfema de esa palabra. Por último, la acronimia. Volvemos con el virus, COVID. O bueno, es una sigla eso, está toda mayúscula. La acronimia son unidades léxicas que se forman con iniciales, ¿sí? Esas iniciales se toman de cada una de las partes que constituye el sintagma o la emisión. Y se acomodan a los patrones silábicos del español. Yo digo ovni, pyme, sida o COVID, como se menciona ahora. Cuando se lexicalizan, se utilizan con letra minúscula. ¿Qué significa que se lexicalizan? Es decir, que pasan a formar parte de, para explicarlo en forma sencilla, del habla de las personas. Entonces, de algún modo se pierde la idea de acrónimo que tenía esa sigla originalmente. Por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado, en este momento probablemente, si decimos rápido OVNI, no podamos identificar cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque esa palabra está lexicalizada y por lo tanto ya no se escribe ni siquiera con mayúscula. Por último, el último de los procesos de formación de palabras es el compuesto sintagmático. Nosotros vimos, si bien la palabra sintagma la vamos a analizar en las próximas clases, hemos visto el concepto de sintagma en algunas de las presentaciones y yo expliqué que el sintagma era una unidad mayor a la palabra, ¿sí? Si recordamos una de las presentaciones, habíamos visto que la palabra era una unidad de rango superior que estaba entre el morfema y el sintagma. Bueno, el sintagma implica ya una unidad binaria que contiene más de un elemento. Otra de las formas de formación de palabras es por medio de compuestos sintagmáticos. Por ejemplo, yo tengo ahí Mujer Maravilla, máquina de coser, arco iris. No es una sola palabra, hay más de una palabra. Pero estas palabras, estos compuestos se construyen como sintagmas y tienen un solo significado. ¿Sí? Es decir, yo digo máquina de coser y no estoy pensando en el significado separado o independiente de máquina, de o de coser, sino que estoy pensando en un objeto único. Cuando digo arco iris, no estoy pensando en la palabra arco e iris, estoy pensando en ese significado común que me da el resultado del compuesto arco iris.